Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad, donde cada día intentamos el esfuerzo por construir junto a ustedes y con la ayuda de Dios un país mejor, pero para todos. Este es nuestro esfuerzo, este es nuestro deseo. Por eso queremos entablar nuestras energías positivas para que cada uno de nosotros, pues, eche hacia adelante. Hoy estamos a inicio de semana. Deseamos que todos tengan un feliz inicio de semana con todo lo que esto implica en Navidad, que es un mes ya de alegría y de felicidad. Lunes 9 de diciembre, un día bastante cargado de informaciones. Yo quiero decir que hoy internacionalmente ha sido un día dedicado a la lucha contra la corrupción, ese flagelo que hace tanto daño a la sociedad, a las sociedades, y que no es dueño nadie de ella. Es un flagelo que carcome cada sector social, cada gobierno, a cada ente económico. La corrupción sustenta una dinámica económica que le hace daño a las mayorías de los miembros de esa sociedad. Por eso es importante cualquier lucha y que se profundice para reducir la corrupción mejor del Estado, más del Estado, porque el Estado tiene una acción transversal para el sector privado y para el sector público. En los fondos del Estado que se malversan, que se mal utilizan, que se apropian de individuos o que se derrochan, aunque sea en beneficio de grupos no prioritarios, son actos de corrupción. La displicencia en el desarrollo del trabajo, el desarrollo del servicio público, en el desempeño de los servidores, eso es corrupción porque mengua, reduce la calidad de los servicios a la población. Una población que paga, que merece cada vez una mayor calidad de ese servicio en cualquier sitio. Por eso es que tenemos que aunar esfuerzos y ponernos del lado de quienes tienen fuerza y han dedicado la fuerza que tienen, el poder que tienen, para reducir, para luchar contra la corrupción en cualquier parte del mundo. Hemos visto cómo en países distintos han sido drásticos con la corrupción, han hasta, hasta, hasta colgado funcionarios en las plazas públicas. Yo no estoy pidiendo eso, porque para eso están los tribunales, y aunque se haya hecho con tribunales, pero sí el que comete actos de corrupción amerita una sanción. No se va a corregir la corrupción sin una consecuencia fuerte, sin una aplicación dura sobre el combate a la corrupción. El régimen de consecuencia tiene que ser aplicado, si no, no se va a corregir. Porque nadie, no me gusta, por ejemplo, esa corrupción de negociaciones que hay. Que tú te robaste 10.000 millones, tú aportaste 3.000 millones y ya tú vas para la casa porque tú aportaste 3.000 y diste informaciones para otros cómplices, pero te quedas con 7.000 o te quedas con 5.000 de lo que te robaste. Y eso como que no es justo. Eso como que no es justo. O sea, yo me robo 100 y devuelvo 20 y me quedo con 80 y ya yo soy un héroe. Ya yo soy un paladín de la, de la honestidad. Pero quedo rico y
no pago nada por eso que me he robado. Ese proceso siempre lo vamos a cuestionar en esa parte. Así es que reflexionemos en esta construcción de un país mejor para todos. Reflexionemos el rol de la corrupción, de cuánto daño hace, cuántos hospitales están sin camas, cuántos médicos están fuera, cuántas enfermeras, básicamente, que ahora hay una denuncia de que por cada 3 médicos hay una enfermera, cuando debería ser por cada un médico 3 enfermeras. Es decir, al revés. Necesitamos el doble de enfermeras para que atiendan los enfermos en los hospitales, pero no hay cuarto con qué pagarles. Y sí lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que no están destinados a ese renglón, en esa parte. Por eso que hay que combatir la corrupción y puse salud pública porque tengo fe en este ministro. Este ministro no necesita, igual que el presidente, no necesitan robarse un chele de sus ministerios. Son ricos desde antes de nacer. Esos son dos de origen turco, libanés, que no es porque sean libaneses, pero son ricos, trabajadores, los Atada y los Abinader, desde antes de nacer. No necesitan robar para sostener su fortuna. Otra buena noticia que quiero poner, Miguel, Manuel tiene algunas fotos ahí. Dos gratas noticias que quiero poner. Juan Soto, este no es un programa deportivo, pero Juan Soto acaba de implantar un récord. Un peloterito dominicano o un peloterazo nacido en un barrio de República Dominicana, con disciplina, con dedicación, con talento que le dio Dios, logró escalar a los peldaños más altos del más difícil juego del béisbol en Grandes Ligas. Y quemó sus primeros 6 años, 7 años. Realmente decimos los que amamos el deporte, la liga, quemó la liga. Se ha ganado 5 bates de plata, 3 veces finalista guante más valioso, una serie mundial, ya tiene un anillo, pero acaba de firmar el contrato más alto de la historia del béisbol de Grandes Ligas. 765 millones, no está todavía oficial, pero ya el portal de Major League dejó filtrar 765 millones de dólares por 15 años con los Metros de Nueva York. Había muchos equipos, se redujeron a 4, los Yankees, Boston, los Metros, los Dodgers, Toronto, pero al final el dueño de los Metros dijo, yo voy a dar 50 millones más que lo que dé el que más dé. Y Soto se quedó ahí. No es paja de coco, 765 millones de dólares para este muchachito de 26 años, que tiene la cabeza también puesta, tiene la, la parte que tiene que ver con el talento bien organizado, bien disciplinado, que no tengo duda de que él va a administrar esos recursos y va a administrar ese talento durante esos 15 años. Bueno, 765 millones. El más alto es el de Shohei Ohtani con 700 millones. Que este hombre va a tener dinero hasta para los nietos. No sabemos todavía cómo va a ser la distribución del pago, porque el de Shohei Ohtani es que él va a recibir por año, los primeros años, 2 millones, 3 millones, pero es un sabio para recibir al final ese bojote de millones que lo va a hacer así. Otro que hizo un buen negocio, que también fue premiado por talento y por cosas, fue Willy Adames, este muchacho de Santiago, torpedero. No dije que Juan Soto es de Herrera, sí, de ahí de Herrera, de Sánchez Altagracia de Herrera, del oeste de la provincia de Santo Domingo.
del municipio de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste. Willy Adames es de Santiago, firmó un contrato con los Gigantes de San Francisco. Willy había tenido unas temporadas brillantes, eh, estables, con los Cerveceros de Milwaukee, y después que fue canjeado por los Reyes de Tampa, que soltaron a Willy para quedarse con Wander Franco. Wander Franco fue un fiasco moral, ético. Tuvieron que sacarlo del béisbol. Willy está ahí y acaba de firmar por 182 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco por 7 años. Eso quiere decir 26 millones por año. Y este muchacho se merece eso porque tiene mucho talento, mucha dedicación y es un gran jugador. A mí me gusta mucho verlo jugar, verlo batear porque le pone mucho amor a la cosa. Bueno, esta era la introducción que teníamos para este programa de hoy, con las buenas noticias, con comentarios sobre la corrupción. Tenemos muchos más temas después, pero hoy es lunes y le corresponde al doctor Alfredo Polanco disertar de la forma en que lo hace, de manera magistral, sobre un tema de salud que queremos que él, pues, se profundice. Vamos a una pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes, como les habían prometido, el doctor Alfredo Polanco está ya con nosotros en la línea para disertarnos sobre un tema de salud. Muy bien dicho y de mucha importancia. Así que le damos los buenos días al doctor Alfredo Polanco, nefrólogo internista que prestigia este programa permanentemente. Buenos días, doctor. Buenos días, Licho. Buenos días a nuestros amigos televidentes. Buenos días a los controles, que sin ellos pues no sería posible la transmisión de este importante programa a distancia como estamos ahora mismo. Pues bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre lo que son los lípidos, las grasas. Vamos a hablar de la hiperlipidemia. Yo sé que muchas personas en esta época especial, en esta época de Navidad, que hay muchas comidas, muchas bebidas, es decir, muchos tragos. Hay personas que no fuman, pero en esta época se desatan a fumar, hay juca, hay de todo. Pero también hay lo que se llama colesterol, hay triglicéridos. Entonces, son elementos importantes para el funcionamiento de todo el organismo. Porque muchas personas creen que el colesterol es completamente dañino. No, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo hace una función, pero en determinados niveles, en determinadas cantidades. Por eso usted va a ver que nosotros tenemos en nuestro cuerpo colesterol, LDL, HDL, VLDL, tenemos triglicéridos, tenemos proteínas, tenemos azúcar, tenemos electrolitos, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio. Es decir, tenemos muchos elementos en nuestro cuerpo. Muy bien, cada uno de esos elementos tiene su importancia. Y usted dirá, pero ¿cuál es la importancia de tener colesterol? Pues el colesterol tiene actividades metabólicas. El colesterol es una parte importante de nuestro cuerpo que proporciona energía, energía de depósito. Claro está que la energía que utilizamos inmediatamente viene de los azúcares. Pero esa energía que nosotros utilizamos para nuestro cuerpo, cuando tenemos mucho tiempo en ayuna, pues proviene básicamente de las grasas, los lípidos, colesterol. Es decir, que tienen una función bastante importante. Ahora bien, también el colesterol forma parte de lo que son para la formación de las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales. La vitamina D, por ejemplo, comienza con una formación de colesterol. ¿Dónde está el problema? Cuando tenemos un exceso de colesterol, cuando tenemos un exceso de grasa, como estamos viendo ahí en la pantalla, todo lo que se ve amarillo ahí abajo del vaso sanguíneo es colesterol. Y eso es lo que da lugar a una placa ateromatosa. Es decir,
una placa de grasa, como cuando estamos, vemos las tuberías, los desagües de la cocina. Por ejemplo, que tenemos mucha grasa, que esa grasa produce taponamiento, se tapa esa tubería y tenemos que llamar al plomero. ¿Qué ocurre? Que cuando es en nuestra casa, en nuestro domicilio, llamamos al plomero, nos cobró un dinerito y resolvemos el problema de forma inmediata. Y ya el plomero nos da algunas recomendaciones, no haga esto, esto y esto. Hay desechos que no se deben de depositar por el lavamanos, por la tubería, etcétera. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre cuando esa grasa tapona en exceso nuestras arterias coronarias? Entonces vamos a tener un problema. Cuando esa grasa tapona las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro, como son las arterias carótidas, vamos a tener un problema. Cuando esas arterias tapan los vasos sanguíneos de los miembros inferiores, vamos a tener un problema. De ahí la importancia de usted medirse cada cierto tiempo o que su médico le indique cada cierto tiempo unos análisis muy importantes llamados perfil lipídico. En ese perfil lipídico vamos a ver cómo están los niveles de triglicéridos. Los triglicéridos son una grasa que son también importantes, pero que en exceso son dañinas. O sea, el valor normal del triglicérido es por debajo de 150 miligramos por decilitro. Ya cuando usted la tiene por encima de 150 y hasta 500 miligramos, usted tiene una hipercolesterolemia leve, moderada, entre 500 mil y por encima de 1000 miligramos es severa. Esta hipertrigliceridemia, que muchas personas solamente oyen hablar de colesterol, puede conllevar a problemas tan importantes como es la pancreatitis, pero también puede ocluir un vaso sanguíneo. O sea que es importante nosotros tener las medidas de nuestros triglicéridos y si lo tenemos elevado, lógicamente, darle tratamiento. Con respecto a los niveles de colesterol, usted va a ver que cada médico, cuando le está haciendo la primera historia clínica al paciente que lo ingresó, que lo está evaluando en su computadora, le va a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué? Porque atendiendo a las patologías que tenga ese paciente, de ahí dependen los niveles de colesterol que debe de tener ese paciente. O sea, el colesterol no es algo estándar para cada paciente, como muchos pacientes piensan. Ah, yo tengo los niveles de colesterol por debajo de 200, yo estoy bien. No, no es así. Cada paciente atendiendo al riesgo cardiovascular requiere unos niveles de colesterol independientemente de ese valor que usted vea por debajo de 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un paciente que ya haya tenido una enfermedad coronaria, ese paciente que le ha dado un infarto, ese paciente que ha tenido una trombosis cerebral, es un paciente que nosotros no nos fijamos exclusivamente en los niveles de colesterol total. O sea, que el colesterol total tiene que estar por debajo de 200 miligramos por decilitro. No, 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 no es así. Ese paciente, nosotros vamos a desglosar los niveles de colesterol LDL, HDL y VLDL, que por eso es importante que usted no se quede con los análisis en la casa, porque usted vio que en el laboratorio dice que ese análisis está normal porque está por debajo del rango o está dentro del rango. No, hay muchos análisis que nosotros obligatoria y necesariamente tenemos que interpretar y atendiendo a la enfermedad o las enfermedades que tiene ese paciente, pues atendiendo a eso dependen, en este caso, los valores de colesterol. Por ejemplo, ese paciente que tiene o que ha tenido un infarto y que encima de eso tiene una enfermedad renal o simplemente que haya tenido un infarto,
ese paciente tiene que tener ese colesterol LDL, el denominado colesterol malo, por debajo de 55 miligramos por decilitros. Y usted va a ver que en el laboratorio dice colesterol LDL menor de 130. El laboratorio te está dando un aproximado para una persona que no sufre de nada. ¿Cuál debe de ser el colesterol, los niveles de colesterol malo? Pero ese paciente que es diabético y aunque no haya tenido ningún infarto, tiene que tener ese colesterol LDL por debajo de 70. Miren ustedes cómo es la diferencia. ¿Por qué? Porque al paciente lo clasificamos como riesgo cardiovascular, muy alto riesgo, que es ese paciente que tiene que tener el colesterol LDL por debajo de 55. De alto riesgo cardiovascular por debajo de 70. De riesgo moderado por debajo de 100, por ejemplo. Y si ya ese paciente no tiene riesgo cardiovascular leve, bueno, ese sí podría estar por debajo de 130 los niveles de colesterol LDL. Por eso usted va a ver que nosotros a ese paciente le hacemos un interrogatorio y anotamos en nuestra computadora, sí, el paciente es hipertenso, ya, eso va sumando algo, eso va sumándole puntos al riesgo cardiovascular, diferente a que el paciente no sea hipertenso. ¿Usted fuma o no fuma? Si usted fuma, ya también le estamos sumando puntos al riesgo cardiovascular. Pero si usted es diabético y es hipertenso y encima de eso fuma y encima de eso tuvo un infarto agudo al miocardio, ustedes van a ver que ese es el paciente que tenemos con todos los medicamentos y que el paciente dice siempre, doctor, pero tengo mis niveles de colesterol dentro de lo normal y usted me dejó con los medicamentos para el colesterol. Y entonces yo le digo a ese paciente, señor o señora, ¿qué tiempo usted tiene siendo diabético o diabética? Y me dice 10 años. ¿Qué tiempo tiene usando medicamentos para la diabetes? 10 años. Pues, ¿le han quitado el medicamento para la diabetes? No, no se lo van a quitar, porque inmediatamente le quiten el medicamento para la diabetes, se le va a descontrolar. Eso mismo ocurre con ese paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular altos o muy altos riesgos y nosotros, porque los niveles de colesterol estén controlados, le retiramos el medicamento para el colesterol. Es lo mismo. Usted es un paciente hipertenso y usted no me puede preguntar a mí que cuándo le voy a retirar los medicamentos para la presión, porque cada vez que usted va al médico, usted le encuentran los niveles de presión normal. Óigase, pero usted está tomando medicamento para la presión. Ese es el objetivo de nosotros, darle una medicación para la presión para que esté controlada o para que esté normal. Darle un medicamento para la diabetes para que esté controlada o para que esté normal. Y ese paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo cardiovascular como prevención secundaria, le vamos a dar un medicamento, una estatina, para el control del colesterol malo, colesterol o lipoproteína de baja densidad. Inmediatamente nosotros suspendemos este medicamento, ¿qué va a ocurrir? Como ocurre con la glicemia. Si suspendemos el medicamento para la diabetes, va a subir el azúcar. Si suspendemos el medicamento para la presión, va a subir la presión. Y si suspendemos el medicamento para el colesterol, van a subir los niveles de colesterol. Yo sé que muchas personas están preguntando ahora mismo, hay un problema. Yo no como con grasa y mis niveles de colesterol están siempre elevados. Claro, hay lo que se llama hipercolesterolemia familiar, que es un trastorno genético en el cual ese paciente, aunque lleve la mejor dieta, aunque haga la mejor calidad de ejercicios, ese paciente va a tener los niveles de colesterol altos.
La semana pasada me encontré yo con una señora con colesterol en 320 y son, son unos niveles alarmantes, sobre todo para un paciente diabético, para un paciente con enfermedad renal crónica y al mismo tiempo para un paciente hipertenso. O sea, le dije, doña, independientemente de lo que usted vaya a hacer, le recomiendo que inmediatamente salga de aquí de la consulta, tiene que comprar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque así como esa paciente tenía o tiene esos niveles de colesterol en 320 y tantos miligramos por decilitro, ¿qué trae como consecuencia eso? Que esa paciente de 62 años, pues forma lo que se llama placa de ateroma, placa de grasa a nivel de todos los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué ocurre? Los vasos sanguíneos más pequeños son las arterias coronarias, pero también tenemos vasos sanguíneos muy pequeños a nivel del cerebro, de nuestro sistema nervioso central. Entonces vamos a tener todas las posibilidades de que esta paciente pues haga un infarto agudo del miocardio, aunque tenga su presión controlada, haga un infarto cerebral, que es lo que le llaman trombosis cerebral o stroke, como dicen los gringos. Entonces, la paciente estaba bien tranquilamente conversando, de repente un dolor de pecho, el más intenso de su vida, le está ampullando y tiene un infarto. La presión estaba controlada, la glicemia estaba controlada, pero simplemente una placa de ateroma, o sea, una placa de grasa, presentó una rotura, una laceración, se rompió una plaquita de grasa de las arterias y entonces esa placa de grasa se le van a agregar plaquetas y esas plaquetas van a ser un coágulo y ese coágulo va a tapar esas arterias coronarias o esas arterias del cerebro, esa carótida, y entonces el paciente va a estar con el dolor de pecho o va a estar hemipléjico, va a estar con disartria, es decir, voz estropajosa. Ese paciente pues no va a mover un hemicuerpo, el lado derecho, el lado izquierdo, dependiendo de qué lado haya sido la afectación. Entonces, es un paciente que hay que llevar rápidamente a la emergencia de un centro de salud, hacerle un cateterismo cardíaco, porque tiene un infarto, hay que destapar esa arteria coronaria, o hacer un procedimiento, una trombolisis de esas arterias que van al cerebro, que están tapadas. Lo ideal es que el paciente llegue en las primeras 3 horas a un centro de salud especializado, donde vayan a realizarle estos procedimientos. Este paciente, si llegó con tiempo a un centro de salud, se pudo rescatar. Duró 2 días, 3 días en intensivos, 2 días o 3 días en la sala clínica. Posteriormente, a este paciente se le da el alta. Este paciente tiene un antecedente de un ACV isquémico o de un infarto. Entonces, es un paciente que tenemos que darle esos medicamentos para el colesterol de por vida, siempre. Pero a este paciente hay que darle ya otros tipos de medicamentos. Por ejemplo, hay que darle antiagregantes plaquetarios, de los cuales los mejor estudiados son el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, y el clopidogrel. Ustedes van a ver que estos pacientes entonces, cuando salen del internamiento, que usaban anteriormente 2, 3 medicamentos, ahora el paciente se sorprende. ¿Por qué? Porque va a tener que usar 4, 5 o 6 medicamentos dependiendo de qué eventos haya hecho ese paciente. Si hizo una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca. Entonces, por eso le comparto esta información a todos nuestros amigos televidentes, que es importantísimo que usted acuda periódicamente a su médico de cabecera. Pregúntele a su médico de cabecera por sus análisis, cómo están mis niveles de colesterol, porque es sumamente importante que el paciente sepa
que tiene el colesterol alto. Doctor, ¿por qué tiempo debo de tomarme estos medicamentos? Entonces, usted va a ver que le indicamos la medicación para el colesterol y le decimos al paciente, hágase esos análisis en tal tiempo. No le dijimos que esa medicación era para 2 meses o para 3 meses, sino hágase esos análisis, tráigalos en tal tiempo y ahí nosotros vamos a reevaluar con qué medicación usted se queda. Pero ocurre que muchos de nuestros pacientes le indicamos un tratamiento, le decimos hágase los análisis en tal tiempo y el paciente entiende que fue que le pusimos ese medicamento por 2 meses o por 3 meses, como que yo le diga al Licho que el medicamento que le voy a indicar para la presión es por 3 meses. Es insólito. Si usted es hipertenso, la hipertensión arterial no se cura. Y por último, con respecto a la dieta, es importantísimo que es la primera línea de tratamiento para el manejo del colesterol alto, de los triglicéridos altos. Una dieta mediterránea, dieta con más frutas y vegetales. Es bastante importante. El ejercicio, siempre hemos insistido que es importante los 180 minutos de ejercicios a la semana. Es bastante importante. Suprimir lo que es el tabaco. El tabaco no te va a conllevar la nicotina a que aumente los niveles de colesterol, pero te va a provocar un endurecimiento de las arterias. O sea, va a provocar que las arterias de nuestro cuerpo pierdan esa elasticidad, que es la capacidad que tienen los vasos sanguíneos de distenderse, de ponerse como una vejiga y así evitar muchos problemas, porque cuando tenemos unos vasos sanguíneos bien duros como un tubo, cuando la sangre no puede pasar, entonces ahí viene y se forma el coágulo. O El sea que es infarto. bastante importante dejar el tabaco. Ahí viene el infarto y ahí viene la trombosis cerebral. Y por último, el alcohol, que anteriormente se recomendaba una ingesta moderada de alcohol. Ya si usted tiene riesgo muy alto cardiovascular, ya lo que se recomienda es suprimir por completo el alcohol. O sea que con estas recomendaciones es importantísimo que usted que está viendo este programa, usted lo divulgue a un familiar, a varios familiares, para que usted sea el promotor de la salud, en este caso, de este familiar. Bueno, doctor, le quería preguntar, pero ya usted lo detalló, el rol del ejercicio en la reducción de ese grosor de las paredes, ese engrosamiento de las paredes a través de las grasas. Porque como usted dijo, eso se transfiere en un accidente cerebrovascular. Eso va a crearle una trombosis o un accidente de esos por falta de oxígeno, por falta de el paso de la sangre por esas venas. Entonces, como Claro. muchos médicos recomiendan el ejercicio, yo quería, usted ya lo detalló, pero quería que usted hiciera énfasis en la parte del ejercicio, además de la dieta para eso. Sí, claro. Mira, no hay excepción para nadie. Todos debemos hacer ejercicio, aunque sea un mínimo. No importa que usted tenga 85 años. Para todos hay un tipo de ejercicio. Inclusive los pacientes que están con nosotros en terapia de diálisis, nosotros les recomendamos su ejercicio. ¿Por qué? Porque son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular. O sea, son pacientes que tienen más posibilidades de tener un infarto que la población general, más posibilidades de tener una trombosis general que la población general. Por tanto, nosotros sí siempre a estos pacientes que permanecen 4 horas sentados en una máquina de diálisis, pues es un factor predisponente para que, claro, mientras está sentado aquí, el paciente se está deslizando con heparina. No hay problema ahí, no va a haber problema de infarto ni de nada por el estilo. Pero el paciente se cree muchas veces que porque tenga este tipo de enfermedades, no se les recomienda hacer ejercicio. Y es todo lo contrario. Este paciente debe de caminar,
al igual que todos los pacientes. O sea que cada paciente, independientemente de la edad, de la enfermedad que tenga, es importante de que haga su rutina de ejercicio, dependiendo de su condición. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Muy bien explicado el tema ese del exceso de grasa, de la ¿cómo es? Lipodiposis, para, para usted salvarse. Hiperlipidemia. Sí, bueno, Hiperlipidemia, la célula grasa se le llama adipocitos, célula grasa. ad- Sí, adiposito, adipocitos. adiposito. Sí, Gracias, doctor. correcto. Nos vemos el próximo lunes aquí en otro segmento importante de su salud en periodismo y sociedad. Hasta luego, Licho. Y amigos Bueno, televidentes. bueno, gracias, Manuel. Vamos a una pausa y volvemos entonces ya con la parte final. Bien, regresamos con ustedes ya en estos minutos finales, que quiero aprovecharlos para enviarles felicitaciones, principalmente al presidente de la Cámara de Diputados, mi buen amigo Alfredo Pacheco, que fue elegido miembro, creo que encargado de Relaciones Internacionales del Parlamento Latinoamericano, el Parlatino. Es un organismo que agrupa a todos los congresos de los países de Latinoamérica. Esto es un gran logro que obtiene otro gran logro que obtiene el amigo Alfredo Pacheco en sus funciones de presidente de la Cámara de Diputados, que fue a representar al país entre ese grupo de legisladores en un evento celebrado en Panamá recientemente, y felicitar también a Ramón Ceballos, que tuvo a su bien la coordinación de esa candidatura, y que Ramón Ceballos, que había sido también directivo de ese organismo, pues traspasarle eso a Alfredo Pacheco en eso. Alfredo Pacheco, que sigue ensanchando sus éxitos como legislador hasta donde él entienda que va a llegar. Deberá alguna vez salir ya del Congreso y abrirse paso para otros espacios en la vida política nacional. Sería interesante ver a Pacheco en otras lides, en otros ruedos, así. No sé cómo él piensa, pero sería interesante verlo jugarse su prestigio, su popularidad, su forma de ser en esa parte. Y finalmente felicitar al presidente Abinader por estos éxitos en el Medio Oriente, en Qatar, en la reunión de Doha, donde ha cosechado bastantes buenas relaciones con los países. Ahí es un poder petrolero, poder económico, unas dinastías que en algo le pueden beneficiar a la República Dominicana. Con esto terminamos. Le invitamos a que mañana martes estén con nosotros, con Isidro y con este servidor, en un programa que les va a gustar mucho, porque van a conocer de cosas nuevas, muy interesantes. Espero que les haya gustado el programa de hoy y les invitamos a que mañana estén aquí con nosotros. Muchas gracias al equipo técnico encabezado por Manuel, por Pinguilito, por el pequeño, y a todos ustedes por la sintonía que nos han prestado. Hasta mañana, si Dios quiere.